Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno prefiere no ver, no escuchar, no saber que existen. Pero cuando ya las has visto, cuando ya las has escuchado, es demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo que les voy a contar no es un cuento, no es una invención de mi mente. Es algo que me pasó a mí y a mi hermano, algo que cambió nuestras vidas para siempre. Y si después de escuchar esto sienten miedo, créanme que es bueno sentir miedo. Porque el miedo nos mantiene alertas, nos mantiene vivos. O al menos eso creíamos nosotros antes de aquella noche. Me llamo Toño. Tengo 25 años y soy del estado de Hidalgo. Vivo en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos, donde las calles se quedan vacías después de las 9 de la noche y donde la gente mayor todavía cuenta historias que te hacen dormir con la luz prendida. Vivo con mi hermano menor Ángel, que tiene 22 años. Siempre hemos sido muy unidos desde que éramos niños. Después de que nuestros padres se fueron a trabajar al norte, nos quedamos solos cuidando la casa familiar. Nuestra casa está en la orilla del pueblo, casi donde empiezan los terrenos abandonados y las construcciones viejas que nadie usa. Al lado de nuestra propiedad, hay una casa que lleva deshabitada desde antes de que yo naciera. Es una construcción vieja, de adobe, con las paredes agrietadas y el techo medio caído. Nunca le pusimos mucha atención a ese lugar. Era solo parte del paisaje, algo que siempre estuvo ahí y que nunca nos causó problemas. Hasta aquella noche de marzo. Era una madrugada como cualquier otra. Yo estaba durmiendo profundamente cuando algo me despertó. Al principio no supe qué era. Me quedé quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, tratando de entender qué me había sacado del sueño. Entonces lo escuché. Era un llanto de mujer que venía de afuera, de algún lugar cercano. Me senté en la cama y miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. El llanto continuaba. No era un llanto normal, si es que existe algo así como un llanto normal. Era un sonido desesperado, quebrado, como si alguien estuviera sufriendo un dolor terrible. Me levanté y caminé hasta la ventana. Corrí un poco la cortina y miré hacia afuera. La noche estaba oscura, apenas iluminada por una luna delgada. No vi nada fuera de lo común, pero el llanto seguía ahí, claro y perturbador. Salí de mi cuarto y me encontré con Ángel en el pasillo. Él también estaba despierto, con cara de preocupación. ¿También lo escuchaste?, me preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza. Los dos nos quedamos ahí parados escuchando ese llanto que no paraba, que parecía llamarnos, que parecía pedir ayuda. «Viene de la casa de al lado», dijo Ángel. Tenía razón. El sonido venía claramente de esa propiedad abandonada, de ese terreno donde nunca había vivido nadie, al menos no en todos los años que llevábamos ahí. «Puede ser alguien que necesita ayuda», dije, aunque sentía un nudo en el estómago que me decía que algo no estaba bien. Ángel asintió. «Deberíamos ir a ver». Nos vestimos rápido y agarramos una linterna grande que teníamos en la cocina. Salimos de la casa con cuidado, cerrando la puerta despacio como si no quisiéramos despertar a alguien, aunque solo estábamos nosotros dos. El aire de la madrugada estaba frío y quieto. No se escuchaba nada más que ese llanto terrible que ahora parecía más fuerte, más cercano. Caminamos hacia la propiedad de al lado. No había cerca, solo unos postes viejos de madera que marcaban donde empezaba el terreno. El llanto nos guiaba como un faro en la oscuridad. Avanzamos entre la maleza alta, esquivando piedras y escombros que había tirados por todos lados. Entonces llegamos a un lugar donde la tierra se hundía un poco. Ángel alumbró con la linterna, y los dos vimos al mismo tiempo lo que había ahí. Era un pozo viejo, de esos que se usaban antes para sacar agua. Estaba medio tapado con tablas podridas y rodeado de piedras cubiertas de musgo. El llanto venía de adentro del pozo. Me acerqué con cuidado y miré hacia abajo. La oscuridad era completa. No se veía nada, solo ese negro profundo que parecía no tener fondo.
Pero el llanto seguía subiendo desde ahí abajo, cada vez más fuerte, más desesperado. ¿Hay alguien ahí?, dije sintiendo cómo se me erizaba la piel. Tenemos que sacarla, respondió Ángel. Su voz temblaba un poco. Regresamos corriendo a la casa y agarramos una soga larga que teníamos guardada en el cuarto de herramientas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que nos regresáramos a casa y olvidáramos lo que habíamos escuchado. Pero no podía. Si había alguien ahí abajo necesitando ayuda, no podíamos simplemente irnos. Volvimos al pozo. Até la soga a uno de los postes de madera que estaban cerca y que parecían lo suficientemente fuertes para aguantar mi peso. Yo bajo, le dije a Ángel. Tú te quedas aquí arriba sujetando la soga. Ángel me miró preocupado, pero asintió. Me dio la linterna y yo me la colgué del cinturón. Agarré la soga con fuerza y empecé a bajar por la boca del pozo. Las paredes eran de piedra húmeda, cubiertas de algo viscoso que hacía que todo oliera a tierra mojada y a cosas podridas. Bajé despacio, sintiendo cómo la oscuridad me tragaba. La luz de la linterna apenas iluminaba unos metros adelante. El llanto ahora estaba mucho más cerca, tan cerca que sentía que quien lloraba estaba justo debajo de mí. Mi respiración se volvió pesada. El aire ahí abajo era difícil de respirar, espeso y frío. Después de lo que pareció una eternidad, mis pies tocaron algo sólido. Había llegado al fondo. Solté la soga y saqué la linterna de mi cinturón. Alumbré a mi alrededor, y entonces la vi. Era una mujer. Estaba en una esquina del pozo, encorvada, con la espalda doblada de una forma que no parecía natural. Tenía el cabello largo y sucio que le cubría toda la cara. Vestía algo que parecía un vestido blanco, pero estaba tan manchado de tierra y de otras cosas que casi era negro. No se movía, solo lloraba, con ese sonido que me había estado atormentando toda la noche. Señora, dije con voz temblorosa. Señora, vengo a ayudarla. El llanto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el llanto. Era un silencio pesado, antinatural. Podía escuchar mi propia respiración agitada y el goteo constante de agua en algún lugar del pozo. Entonces ella levantó la cabeza. No puedo describir lo que vi. No hay palabras suficientes. Su cara era como algo salido de las peores pesadillas. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, y la boca abierta mostrando dientes rotos y ennegrecidos. Su piel era grisácea, como si llevara muerta mucho tiempo. Y lo peor de todo era la expresión en su rostro. No era de tristeza ni de dolor. Era de hambre, de algo terrible y oscuro que quería algo de mí. Empezó a arrastrarse hacia mí. El sonido de sus manos y rodillas raspando contra las piedras del fondo me llenó de un terror que nunca había sentido antes. «Toño, ¿estás bien?», gritó Ángel desde arriba. No pude responder. Solo agarré la soga y empecé a subir lo más rápido que pude. Mis manos resbalaban por el sudor y el pánico. Abajo podía escuchar cómo ella se acercaba, cómo arañaba las paredes tratando de alcanzarme. Su llanto había vuelto, pero ahora era diferente. Ahora sonaba como una risa mezclada con llanto, algo que no debería salir de una garganta humana. Ángel me ayudó a salir del pozo. Cuando estuve arriba, los dos corrimos sin mirar atrás. Corrimos entre la maleza, tropezando con piedras, sin importarnos los rasguños de las ramas. No paramos hasta que estuvimos dentro de nuestra casa con todas las puertas y ventanas cerradas. Nos quedamos sentados en la sala temblando, sin poder hablar. La luz del amanecer empezaba a entrar por las ventanas cuando finalmente Ángel dijo algo. ¿Qué era eso? No tenía respuesta. No sabía qué era esa cosa que había visto en el pozo. Solo sabía que no era humana, o al menos ya no lo era. Pasamos todo el día encerrados en casa, sin poder dormir, sin poder comer. Cada ruido nos hacía saltar. Cuando llegó la tarde, decidimos ir a hablar con don Fermín, nuestro vecino más cercano. Él era un señor mayor que había vivido toda su vida en el pueblo. Si alguien sabía algo sobre esa casa abandonada, era él. Encontramos a don Fermín sentado en su portal, tomando café. Cuando le preguntamos sobre la casa de al lado, su expresión cambió.
Se puso serio y nos miró con ojos preocupados. ¿Por qué preguntan sobre ese lugar?, nos dijo. Le contamos lo que habíamos escuchado y lo que yo había visto en el pozo. Don Fermín se quedó callado un largo rato, mirando hacia la casa abandonada como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Hace muchos años, empezó a decir con voz baja. Ahí vivía una mujer. Se llamaba Doña Refugio. La gente decía que se dedicaba a cosas oscuras, a la brujería. Venían personas de pueblos lejanos a pedirle que hiciera trabajos, amarres, maldiciones, pero un día algo salió mal. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero encontraron su casa abandonada. Nunca la volvieron a ver. Algunos dicen que todavía está ahí, en algún lugar de ese terreno, esperando. ¿Esperando qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Esperando llevar a alguien con ella, respondió don Fermín. Dicen que quien la ve, quien escucha su llamado, queda marcado. Ella no descansará hasta llevar un alma consigo. Sus palabras nos helaron la sangre. Ángel y yo nos miramos sin saber qué hacer. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi hermano. Don Fermín negó con la cabeza. Rezar, pedir perdón por haberla molestado, ir al pozo y hacer las paces con lo que sea que esté ahí. Es lo único que se me ocurre. Esa noche no queríamos volver a ese lugar, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Al día siguiente, cuando aún había luz, fuimos al pozo con un rosario que había sido de nuestra abuela. Nos arrodillamos junto a la boca del pozo y rezamos. Pedimos perdón por haber ido ahí, por haberla visto, por haberla molestado en su descanso. El silencio que siguió a nuestras oraciones pareció diferente, más tranquilo. Pensamos que tal vez había funcionado, que tal vez ahora nos dejaría en paz. Qué equivocados estábamos. Esa misma noche, cuando ya estábamos acostados tratando de dormir, escuché de nuevo el llanto. Pero esta vez no venía de la casa de al lado. Venía de afuera de nuestra propia casa, justo debajo de mi ventana. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Ahí estaba ella, la mujer del pozo, de pie en nuestro jardín mirando directamente hacia mi ventana con esos ojos blancos y muertos. Su cabello sucio se movía con un viento que yo no podía sentir. Su boca se abría y se cerraba mientras lloraba, mostrando esos dientes horribles. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirarla mientras ella me miraba de vuelta. Entonces ella levantó una mano y señaló hacia mí. Sus labios se movieron formando palabras que no pude escuchar, pero que de alguna manera entendí. Te encontré. Me alejé de la ventana y corrí a despertar a Ángel. Le conté lo que había visto. Revisamos todas las puertas y ventanas para asegurarnos de que estuvieran bien cerradas. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, sentados en la sala con todas las luces prendidas. Cuando amaneció, el cansancio nos venció. Ángel se quedó dormido en el sillón. Yo intenté mantenerme despierto, pero eventualmente mis ojos se cerraron. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es despertarme por un ruido. Eran como pasos arrastrándose, como algo pesado moviéndose lentamente. Venía de adentro de la casa. Abrí los ojos y miré hacia la sala. Lo que vi me dejó sin aliento. Ella estaba ahí, la mujer del pozo, dentro de nuestra casa. Estaba de pie en medio de la sala, encorvada, con ese vestido sucio y ese cabello que le cubría la cara. Y a sus pies estaba Ángel, tirado en el suelo, completamente inmóvil. ¡Ángel!, grité. La mujer volteó a verme. Por un segundo nuestras miradas se encontraron. Entonces, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un olor a tierra húmeda y cosas podridas. Corrí hacia mi hermano. Lo toqué, lo sacudí, le hablé. Pero él no respondía. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo, pero no había vida en ellos. Su piel estaba fría, demasiado fría. Ángel se había ido. Me quedé ahí, arrodillado junto a él, sin poder procesar lo que había pasado. Mi hermano, mi único hermano, ya no estaba. Y yo sabía que había sido mi culpa. Yo había bajado a ese pozo. Yo había visto a esa cosa. Yo la había traído a nuestras vidas.
Los días que siguieron fueron una pesadilla. La gente del pueblo vino, hicieron preguntas, se llevaron a Ángel. Todos dijeron que había sido su corazón, que a veces esas cosas pasan sin explicación. Pero yo sabía la verdad. Ahora vivo solo en esta casa. Cada noche escucho el llanto. A veces viene de lejos, a veces de muy cerca. Sé que ella sigue ahí, esperando. Sé que tarde o temprano vendrá por mí también. He tratado de irme, de dejar este lugar, pero siempre regreso. Es como si algo me atara aquí, como si no pudiera escapar de lo que vi aquella noche en el pozo. A veces, en las madrugadas, cuando el llanto se escucha más fuerte, voy a la ventana y la veo ahí parada en el jardín, mirando hacia la casa, esperando. Y yo sé que es solo cuestión de tiempo, porque cuando ves ciertas cosas, cuando cruzas ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Quedas marcado para siempre, y ella siempre cobra lo que se le debe. Historia 2. Hay cosas en la vida que una nunca termina de entender, cosas que pasan en los pueblos pequeños, donde todos se conocen, donde las tradiciones son más fuertes que la razón. Mi abuela siempre decía que en este mundo hay fuerzas que no podemos ver, pero que están ahí, esperando el momento adecuado para mostrarse. Yo nunca le creí del todo, hasta que me pasó a mí. Hasta que viví en carne propia lo que voy a contarles. Esta no es una historia inventada. Esto me pasó a mí, Claudia. Y aunque han pasado los años, todavía tiemblo cuando lo recuerdo. Yo vivía en un pueblo chiquito de Veracruz, de esos donde no hay hospital y las mujeres tienen a sus hijos en casa. Era joven, apenas tenía 20 años cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Mi madre me dijo que no me preocupara, que ella conocía a una partera muy buena del pueblo, una mujer que había ayudado a nacer a casi todos los niños de la región. Se llamaba Doña Eustolia, y vivía sola en una casa al final del camino de tierra, donde ya casi no llegaba nadie. La primera vez que fui a visitarla sentí algo raro. Su casa olía a hierbas y a humo, y tenía muchos frascos con cosas adentro que yo no conocía. Ella era una mujer mayor, delgada, con el pelo blanco y largo. Sus manos eran huesudas y frías. Cuando me tocó la panza para revisar al bebé, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pero mi madre estaba ahí conmigo, sonriendo, diciendo que Doña Eustolia era la mejor. Así que no dije nada. Me guardé ese miedo para mí. Los meses pasaron y mi panza creció. Doña Eustolia venía a verme cada semana. Siempre llegaba al atardecer cuando el sol se estaba escondiendo. Traía sus bolsas con hierbas y me daba tés que sabían amargo. Decía que era para que el parto fuera más fácil. Yo me los tomaba aunque no me gustaban. Mi madre insistía en que confiara en ella. Llegó el día del parto. Era de noche, como a las 11. Los dolores empezaron fuertes y mi madre corrió a buscar a Doña Eustolia. Cuando la partera llegó, traía una mirada diferente en los ojos. Una mirada que me dio miedo, pero el dolor era tan intenso que no podía pensar en nada más. Solo quería que mi hijo naciera bien. El parto duró horas. Yo gritaba y lloraba y Doña Eustolia estaba ahí, susurrando cosas que yo no entendía. A veces parecían oraciones, pero otras veces sonaban como palabras en otro idioma. Mi madre le decía que se apurara, que yo estaba sufriendo mucho. Pero la partera no le hacía caso. Seguía con sus murmullos y sus manos frías sobre mi cuerpo. Finalmente mi hijo nació. Era un niño hermoso, gordito, con un llanto fuerte que llenó toda la casa. Yo estaba agotada, pero feliz. Mi madre lo envolvió en una cobija y me lo puso en los brazos. Sentí un amor tan grande que me olvidé de todo el miedo que había sentido antes. Pero entonces vi a Doña Eustolia. Estaba parada al pie de la cama, mirando a mi hijo. No lo miraba como se mira a un bebé recién nacido. Lo miraba con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos estaban fijos en él, y tenía una sonrisa extraña en los labios. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me quedé paralizada, abrazando a mi bebé contra mi pecho. Mi madre notó mi expresión y le preguntó a Doña Eustolia si todo estaba bien. La partera parpadeó, como si despertara de un sueño, y asintió. Dijo que el niño estaba perfecto, muy sano, muy fuerte. Luego recogió sus cosas y se fue.
Pero antes de salir, se volteó y me miró directamente a los ojos. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Había algo malo en esa mujer, algo que no era normal. Cuando se fue, yo le conté a mi madre lo que había sentido. Le dije que doña Eustolia me había mirado de una forma muy rara, que me daba miedo. Mi madre se puso seria. Me agarró de las manos y me dijo en voz baja que tuviera mucho cuidado, que en el pueblo siempre había habido rumores sobre la partera. Rumores de que no era solo una partera común, sino que practicaba cosas oscuras, que había quienes decían que era una bruja. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes, por qué había dejado que ella me atendiera. Mi madre bajó la mirada y me dijo que no había tenido opción, que era la única partera del pueblo. Pero ahora me pedía que cuidara mucho a mi hijo, sobre todo en las noches, que no lo dejara solo ni un momento. Esa primera noche, dormí con mi bebé pegado a mí. Mi madre se quedó en mi cuarto, sentada en una silla al lado de la cama. Ninguna de las dos durmió bien. Cada ruido de la casa nos hacía brincar. El viento afuera sonaba como gemidos, y las sombras en las paredes parecían moverse solas. Como a las 3 de la mañana sentí algo. No puedo explicarlo bien, pero fue como si una mano invisible me tocara. Abrí los ojos de golpe y miré a mi hijo. Estaba ahí, durmiendo tranquilo. Respiré aliviada y cerré los ojos de nuevo, pero entonces lo sentí otra vez. Esta vez fue más fuerte, como si algo jalara la cobija que cubría a mi bebé. Abrí los ojos y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Ahí parada al lado de mi cama estaba doña Eustolia. Pero no era la misma mujer que había visto en el día. Su cara estaba pálida como la luna. Su pelo blanco le caía sobre los hombros como si estuviera mojado. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente negros. No tenía lo blanco de los ojos, solo negro. Un negro profundo y vacío que parecía tragarse toda la luz del cuarto. Y tenía a mi hijo. Lo sostenía de una pierna, levantándolo un poco de la cama. Mi bebé no lloraba. Estaba como dormido, pero su cuerpo colgaba flojo, como si no tuviera vida. Vi las manos huesudas de esa cosa que ya no parecía humana, y algo dentro de mí explotó. Grité. Grité con todas mis fuerzas. Fue un grito que salió desde lo más profundo de mi alma, un grito de madre que ve a su hijo en peligro. Mi madre entró corriendo al cuarto. Cuando vio a la partera no dudó ni un segundo. Se puso entre ella y mi bebé y empezó a rezar. Rezaba en voz alta diciendo el Padre Nuestro y el Ave María, mientras sacaba un rosario que siempre llevaba en el bolsillo. La partera soltó a mi hijo y me miró con esos ojos negros. Abrió la boca, y de ahí salió un sonido horrible, como un silbido mezclado con un gruñido. No era un sonido que pudiera hacer una persona normal. Mi madre siguió rezando, más fuerte, sin parar. La partera retrocedió, como si las oraciones le dolieran. Dio 2 pasos hacia atrás, luego 3, y de pronto desapareció. Así, sin más. No salió por la puerta ni por la ventana. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un olor a azufre y a tierra mojada. Yo agarré a mi hijo y lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a lastimar. Estaba temblando de pies a cabeza. Mi madre se sentó en la cama conmigo, y también temblaba. Nos quedamos ahí, abrazadas con mi bebé en medio, rezando hasta que salió el sol. Al día siguiente mi madre fue al pueblo a preguntar por doña Eustolia. Nadie la había visto. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Algunas personas del pueblo dijeron que era mejor así, que esa mujer siempre había traído mala suerte. Pero nadie quería hablar mucho del tema. Todos sabían algo, pero todos tenían miedo. Yo pensé que todo había terminado, que la bruja se había ido para siempre. Cuidé a mi hijo día y noche. No lo dejaba solo ni un momento. Mi madre también se quedó conmigo, durmiendo en mi cuarto, vigilando. Pero la segunda noche después de lo que pasó, algo cambió. Yo estaba agotada. Llevaba 2 días sin dormir bien y mi cuerpo ya no aguantaba. Mi madre me dijo que descansara, que ella cuidaría al bebé. Me quedé dormida casi al instante. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté porque sentí frío. Un frío que me calaba hasta los huesos.
Abrí los ojos y vi que mi madre estaba dormida en la silla, con el rosario todavía en las manos. Miré hacia la cuna donde estaba mi hijo, y ahí lo vi. Mi bebé estaba despierto, pero no estaba llorando ni moviéndose, solo me miraba. Y sus ojos, esos ojos que antes eran claros y llenos de vida, ahora eran completamente negros, iguales a los de la bruja. Me levanté de la cama, pero mis piernas no me respondían bien. Me acerqué a la cuna con el corazón en la garganta. Mi hijo me seguía mirando con esos ojos vacíos y negros. Lo toqué, y su piel estaba helada, tan fría como el hielo. Grité otra vez y mi madre despertó de golpe. Cuando vio al bebé se puso pálida. Se acercó corriendo y lo cargó, pero en cuanto lo tuvo en brazos, supo lo que yo ya sabía. Su cuerpo estaba rígido, pesado, no respiraba. Su corazón no latía. La bruja había regresado. Había regresado cuando estábamos dormidas, sin hacer ruido, sin que nadie la viera. Y se había llevado lo más importante. Se había llevado el alma de mi hijo. Mi madre intentó rezar de nuevo. Intentó hacer todo lo que sabía, pero ya era tarde. Mi bebé ya no estaba ahí. Su cuerpo estaba así, pero lo que lo hacía ser él, su espíritu, su luz, ya no estaba. La bruja se lo había robado en la oscuridad de la noche. Nunca recuperamos a mi hijo. Los doctores que vinieron después dijeron que había sido un problema del corazón, que a veces pasaba con los bebés recién nacidos. Pero yo sé la verdad. Mi madre sabe la verdad. Y aunque nadie en el pueblo quiere hablar de ello, todos saben lo que pasó. Doña Eustolia nunca volvió a aparecer. Algunos dicen que murió, otros que se fue a otro pueblo. Pero yo sé que sigue ahí, en algún lugar, esperando a otro bebé, a otra madre que no sepa quién es ella realmente. Yo me fui de ese pueblo. No pude quedarme. Cada noche veía esos ojos negros en mis sueños. Cada noche escuchaba ese silbido horrible. Y cada noche recordaba cómo se sentía cargar a mi hijo sin vida, con esa mirada vacía que me persigue hasta el día de hoy. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas que existen aunque no queramos creerlas, para que tengan cuidado con quién dejan entrar a sus casas, a sus vidas, porque a veces, cuando menos lo esperamos, el mal está más cerca de lo que pensamos, y cuando llega, ya es demasiado tarde.